Ayer, en Relaciones Públicas de la Clase Política, Jordi Évole hacía un anuncio de su programa inserto dentro de los medios de comunicación del Estado, pagados por el Estado, que defienden los intereses del Estado y que sobreviven gracias al Estado, cada uno defendiendo a una facción u otra del Estado de partidos. Y en este caso, Jordi Évole lo hacía obviamente apoyando y preparando el terreno para lo que viene de acuerdo con sus pagadores. En este caso, publicaba un tuit para promocionar su programa de anoche en el que decía lo siguiente: hay una generación en España que no disfrutó de ningún Erasmus, ni del Interrail, ni del Carnet Joven, ni del bono cultural, que no pudo estudiar porque tuvo que trabajar. Una generación generosa que conquistó derechos, que luchó por lo público. La generación de hierro. Por esa generación va el Salvados de hoy. Obviamente yo contesté a dicho tuit diciendo que yo en mi caso no he hecho Erasmus, no he hecho Interrail, no he tenido bono cultural ni carnet joven, he trabajado desde los 16 años y nunca he cobrado el paro, simplemente porque he intentado antes buscarme la vida por mi cuenta y porque creo que las ayudas tienen que estar dirigidas a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y si yo puedo valerme y puedo intentar salir adelante solo, prefiero que esos recursos vayan dirigidos realmente hacia quien lo necesita. Y sin embargo conseguí, mientras trabajaba para mantenerme y para pagar parte de mis estudios, estudiar 2 carreras, un máster. Soy actualmente abogado, también he sido profesor. Y esto, al final, para mí, es un ejemplo personal que nunca puede presentarse como total. Como terminaba el tuit: ya basta de venderle a los jóvenes que no pueden desarrollarse por sí mismos sin la ayuda de la clase política, del Estado, de las ayudas, de todo eso que hoy en día se manifiesta desde todos los partidos políticos como necesario ayudar a nuestros jóvenes a desarrollarse, darles paguitas, darles cheques de bonos culturales, o ofrecer algún tipo de descuento o subvención, mientras al mismo tiempo se construye una arquitectura política e institucional que es la que imposibilita que el conjunto de la sociedad vaya a ningún lado y, sobre todo desde el punto de vista individual, impida el desarrollo, porque de manera constante están las trabas, los robos, el aspecto confiscatorio ya de todas las instancias del Estado, de la cual viven todos los partidos políticos, y que cuando dejen de robarles su futuro quienes pagan a personas como Jordi Évole y el medio que representa, más fácil lo tendrán los jóvenes para desarrollarse sin necesidad de ninguna ayuda. No han faltado los palmeros de Jordi Évole diciendo que yo seguro que soy rico y que vengo de una familia rica y que no he tenido que esforzarme en mi vida por nada. Lo cual además es un buen ejemplo y evidencia la imposibilidad de cada una de las personas que actúan en Internet y que nos rodean, proyectando sobre los demás sus propias limitaciones e incapacidades o condiciones. Ya que generalmente yo he conocido muchos de todos estos que van de comunistas, de revolucionarios, por un lado o por otro, y que realmente no han tenido que mover un dedo en su vida porque sí que han tenido una vida muy cómoda, porque sus padres o eran banqueros o eran empresarios o tenían capacidad económica para que ellos pudieran ir de revolucionarios. Y creedme que eso lo he vivido de cerca. Desgraciadamente para todos estos no es mi caso. En mi familia, mi padre, que es un humilde guardia civil, ha tenido que mantener a 2 hijos y a una mujer que no podía trabajar. Mis padres hoy en día todavía pagan su única propiedad a través de su hipoteca. Mi hermano y yo hemos tenido que trabajar de manera constante porque, aunque nuestros padres lo han intentado, no podían en muchos aspectos económicamente ayudarnos. Y eso nos ha ayudado también a ser personas independientes, que han luchado por lo suyo, que han conseguido lo que han conseguido gracias a su trabajo y su esfuerzo. Lo siento por todos esos críticos de las hipótesis o mentirosos y lanzadores de bulos y falacias, en este caso sobre mi persona. Les digo, ojalá tuvieran razón y mis padres fueran multimillonarios. Ojalá. De hecho, si puedo algún día, así será, pero será gracias a mí o a mi hermano. Sin embargo, fuera de este aspecto personal, creo que vale la pena hacer un análisis en profundidad de lo que está queriendo decir aquí Jordi Évole, que son varias cosas que redundan exclusivamente en un paradigma que es la teoría de recirculación de las élites, de Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, que es un paradigma y es una ley que está operando de manera muy notable en la España de hoy y de la que se nutren y viven, como digo, relaciones públicas, palmeros como este señor. La transición española se hizo a través de un pacto de una generación, de unas personas que efectivamente sí luchaban no por la igualdad o de lo público, porque nada había más público que bajo Franco, sino por la libertad. Pero esa pequeña parte de la generación fue apartada. Otra fue dirigida desde las diferentes instancias del Estado para repartirse el poder.
unos partidos y los franquistas. Y esa es la clase política que hoy prácticamente ha construido una élite que se mantiene prácticamente durante 40-30 años. Así vemos a los mismos presentadores de siempre, a los mismos directores de periódico que de siempre, vinculados cada uno a su partido, y esa es la teoría de recirculación de las élites, sobre todo en una oligarquía, cuando se construye una forma de gobierno en un Estado que vive y hace que la gente viva precisamente de la corrupción, o bien directamente a través de los partidos, o bien indirectamente haciendo de los palmeros o promotores de los partidos, se enquista y evita que de las nuevas generaciones florezcan, lleguen a la élite personas con capacidad, personas que pueden emprender con grandes ideas, que pueden reciclar y elevar nuevamente a la sociedad con sangre fresca, con nuevas ideas, con nuevos paradigmas. Eso se tapona en gran parte por culpa de esa teoría de recirculación de las élites, en la que cuando hay una forma de gobierno enquistada y tentaculizada como en España en forma de oligarquía, que irradia y que tiene su mano en todos los aspectos de la sociedad, sobre todo en los medios de comunicación, se evita que las nuevas generaciones tengan la posibilidad, porque la propia élite está encastrada y mantenida desde los intereses del Estado y de la clase política. Por eso hoy en día mucha gente joven, que es brillante, una, cree que no lo es, dos, se entrega al hedonismo porque no ve futuro más allá ni camino de desarrollo por mucho que estudie, por mucho que se prepare, porque ve que realmente quien obtiene los mejores puestos, los mejores cargos, quien llega a la élite de la posición social, son amigos, familiares, correligionarios, a través de enchufes, favores o prebendas, que es lo característico de nuestro régimen, sobre todo en el ámbito público, en cualquier ayuntamiento, cualquier municipio, cualquier diputación, y también en las universidades y en muchos medios de comunicación, que depende directamente de lo público. Y ahí está desde luego Jordi Évole, que ha crecido y medrado gracias a ser el palmero de unos partidos del Estado, igual que otros han crecido siendo los palmeros de otros partidos y de otros presidentes. Es decir, que ya no solamente se está hablando desde una posición de privilegio por ser cómplice de la corrupción institucional, como es el caso de Jordi Évole, sino que además está presentando que la imposibilidad actual de la gente joven y de las nuevas generaciones para llegar a sus objetivos es porque no son trabajadores, no son generosos, no quieren conquistar ni quieren luchar por nada, y no es una generación de hierro como la suya, es una generación blanda. Esa es la sorna, la caradura y la corrupción y la catadura moral de este señor, entre muchos otros. Para mí lo de Jordi Évole de ayer es un exponente. Sobre todo porque Jordi Évole pertenece a una generación de los años 80 y 70 que no lucharon por nada. Se lo dieron todo hecho. El pacto entre el PSOE, el Partido Comunista y los franquistas constituyó un régimen político del que todos han vivido fantásticamente, criticándose los unos a los otros, manteniendo el pacto del consenso, que es lo que han fraguado como eje fundamental, como virtud moral, cuando precisamente el consenso sirve para todo lo contrario, que es para perder todos los principios. El consenso se da cuando uno renuncia a sus principios y a su posición para llegar a un acuerdo para salvar la institución. Por eso se fragua, en primer término, en los concilios de la Iglesia, para vencer los cismas y mantener ante todo y preservar la institución. Cuando eso se ha hecho en política, como ahora, lo único que ha dado ha sido una clase política, una clase periodística y unos líderes de opinión encastrados en esa estructura de poder y que viven directamente de la corrupción política. Y a pesar de que hoy en día es cierto que las nuevas generaciones tienen mucho escepticismo y mucha incredulidad, es producto precisamente de esa imposibilidad construida para poder alcanzar sus objetivos, precisamente porque ven que ni estudiando ni trabajando mucho pueden llegar a eso. Para llegar a los puntos de élite, para llegar a despuntar en muchos campos, en España lo que hay que ser es buen amigo de alguien, conocer a alguien o meterse dentro de un partido y arrodillarse mucho. Esa es la generación que hoy ha construido la España que tenemos a través del reparto, que ha fraguado en cainismo, en corrupción y en una deriva que todo el mundo puede ver que nuestro país no va a mejor. Todo lo contrario, económicamente, socialmente, incluso identitariamente, va a peor. Así que desde luego hay que tener mucha cara dura para criticar a una generación actual que, repito, es cierto que en muchos aspectos está perdida, pero está perdida precisamente porque se quiere y se dirige hacia su perdición.
porque no se la incentiva, porque no se la dirige ni se le presenta la cultura del esfuerzo, ni se le ayuda ni facilita que puedan esforzarse o desarrollarse, a pesar de que algunos, y mucha gente que yo conozco a mi alrededor, sí lo han hecho y lo han conseguido, pero en circunstancias mucho más adversas que cuando este señor era estudiante, porque en esa época, si uno trabajaba, desde luego iba a poder mantenerse, tener hijos, desarrollarse personalmente, incluso comprarse una o dos viviendas o varios coches. Hoy en día eso es ciencia ficción. Trabajando, pero es que desde luego estudiando, porque aquello que se ha vendido también como que si uno estudiaba y se esforzaba mucho iba a tener un sueldo y un futuro asegurado, ha sido una quimera que solo ha servido para que las universidades, que también son empresas, se hayan enriquecido a través de los grados y los másteres. Así que en definitiva, y como siempre sabéis que intento terminar con una solución, lo que hay que hacer es romper este paradigma. Hay que cambiar este paradigma. Ustedes saben que yo no me considero liberal porque yo no soy enemigo per se del control del Estado. Lo que sí soy enemigo es del descontrol del Estado y del control plenipotenciario de los regímenes como el actual. Por eso soy demócrata formal. Creo en la estructura formal del poder reglada, estructurada para evitar los abusos de poder y la arbitrariedad. Y ese es el paradigma que hay que construir. A los jóvenes no hay que darles carnet ni interraíles, hay que dejarles en paz. Hay que facilitarles que se desarrollen, canalizar sus inquietudes, dirigirles para que puedan brillar, despuntar y ser la vanguardia y la punta de lanza de una sociedad que avanza y que quiere mejorar sobre diferentes puntos que hoy en día no estaban hace 20 años, como es la tecnología, el I+D+I, las startups, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Y no cuando un joven quiere iniciar un proyecto, ser autónomo o poner una empresa, tenga que encontrarse, lo primero de todo, que tenga que pagar barbaridades cuando ni siquiera ha empezado a tener ingresos. Y las ayudas para quien necesita ayudas. No puede ser, por ejemplo, que en un criterio artístico la consolidación del artista sea el criterio básico para dar subvenciones, como pasa en el caso del cine en España, donde muchos grandes directores con grandes ideas no tienen ni por asomo las millonarias subvenciones que salen de nuestros impuestos de los grandes directores porque se dedican después a hacer promoción de los políticos que le dan ese dinero, Almodóvar, etcétera, etcétera. La ayuda tiene que nacer de un principio de contribución y no de confiscación, como hoy en día para mantener una estructura política desbordada, ineficiente, ineficaz y que solo vale para que medren los más inútiles, ineficientes e ineficaces. Y por supuesto esta generación tiene que trabajar y esforzarse, pero no para pedir, como habéis hecho vosotros, señor Évole y compañía, no para arrastrarnos y conseguir un sitio donde podamos medrar haciendo de palmeros de unos y otros. No. Tenemos que trabajar precisamente para que nosotros seamos los dueños de nuestro propio destino y para que la política moleste lo menos posible a los ciudadanos y en cualquier caso lo que tengamos de todas sean mecanismos para defendernos de ella. Nada de esto opera hoy en día en España. Porque así sí, os digo yo, que hay muchos jóvenes en España que os avergonzarán de la cantidad de tiempo que no han tenido la oportunidad para poder, simplemente con su esfuerzo, no piden nada más, desarrollar su actividad y darnos una lección. Nada más, a todos ustedes les insto a seguir el canal, a suscribiros, a darle me gusta, a compartir este vídeo, porque creo que estas reflexiones son importantes para construir una hegemonía cultural de que efectivamente tenemos que dar un salto, un cambio, una ruptura de paradigma, pero que va en la línea opuesta de lo que pretende nuestra clase política, cada vez con más impuestos, con mayor intervención del Estado y justificándose esta a través de palmeros como el señor Jordi Évole y compañía. Nada más, un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.